Buenos días, hermanos, sean bienvenidos en medio nuestro. La Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, les da la bienvenida al servicio dominical para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos estamos hoy, hemos venido a adorarle, exaltar su nombre. Estamos, gracias al Señor, aún aquí en la tierra, y mientras estemos aquí, tenemos que adorarle. Tu alma, tienes que decirle: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, adora al Señor. Amén. Tu cuerpo, tus mentes, tus pensamientos, todos tus planes tienen que adorar al Rey de Reyes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermano, la palabra en el Salmo 35, 27. Vamos a ver la palabra en el Salmo 35, 27. Pero antes vamos a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Señor y Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesús, y te damos las gracias por permitirnos estar aquí adorándote, exaltando tu nombre, Padre. Cuando muchos, Señor, quieren adorarte, exaltarte y no pueden, Señor. ¿Por qué? Porque están lejos de ti, Padre amado. Porque están, Señor, envueltos, Señor, en el pecado y aún no has sido libre, Señor, de esa cadena, de esa cárcel espiritual para adorarte. Y clamamos por ellos para que ellos sean libres de esa cárcel espiritual y puedan adorarte y exaltar tu nombre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque estoy segura que a todos nos has ayudado en la semana que ha pasado. Tú nos has bendecido, nos has levantado. Estamos en pie gracias a ti. Ahora que empieza una nueva semana, Señor, bendícela, ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Señor, esta palabra que vamos a estudiar, que sea de edificación para nuestras vidas, pero que no se nos olvide. No sea entrando en un oído y saliendo por el otro, no, sino entrando en nuestro oído y atesorándola en nuestro corazón, Padre amado. Por eso te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya, Alabado sea Dios. Dice así la palabra. Vamos a leer la palabra entonces 35, 27. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, miren esta parte, digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Amén. Amén. Vamos a leer esa última parte. Esa última parte vamos a volverla a leer. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Qué palabra tan poderosa. ¿Ah? Dice el Señor, dice: alaben, dice aquí David, digan siempre: sea exaltado Jehová. Exalten a Jehová. Aleluya. Porque Él ama tu paz. Él ama mi paz. Él ama la paz de cada uno de nosotros. Aleluya. O sea, que Él se siente entristecido cuando tú estás en angustia, en afanes, en preocupaciones. Pero que Él se alegra y ama que nosotros tengamos paz. Yo pensaba: wow, qué Dios tan hermoso, qué Dios tan lindo, qué Dios tan delicado con sus hijos. Tú puedes imaginar un Dios que diga: hija, yo te amo, y para mí es que mi bien, mi alegría es que tú estés en paz. ¿Tú sabes lo que es eso? El Dios del Rey del cielo, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que de Él es su plenitud y todo lo que en Él habita en esta tierra, Él esté preocupado por tu paz. Él esté triste cuando te preocupas, cuando te exasperas, cuando estás llorando. ¿Ah? Porque lo que quiere es que tengamos paz. Qué bello es nuestro Dios. De verdad que es hermoso nuestro Señor. Por eso es que lo amo. Por eso es que debemos amarlo. Debemos estar siempre buscándolo. Debemos siempre aceptar lo que Él quiere para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Y no olvidemos nunca que Él ama nuestra paz,
que se siente feliz cuando estamos en paz. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a invitar al pastor Moisés, pues damos la bienvenida a mi hermanita Elcita Omeño. Siempre hablamos de ella porque el ejemplo que nos da de llegar a la iglesia, ella tiene 85 años y siempre guerreando para llegar a la casa del Señor. Y Dios la está viendo desde el cielo y anotándolo también, diciendo, mira, ahí está mi hija, gloria a Dios, damos gracias al Señor. Alabado sea Cristo. Bueno, vamos a esperar al pastor Moisés para levantar unas alabanzas y unas adoraciones a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él se merece toda la gloria. Estuve en Lima, gracias al Señor llegué en bendición, llegué anoche aquí a Ica y fue una gran bendición por allá con los hermanos también, con la familia. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios te el bendiga, Señor. mi amor. Dios te bendiga, Bienvenido. amén. Amén. Alabado sea Voy a buscar Cristo. Ya va, mamita. Alabado sea el Señor Jesús. Toma, mamita. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar la mañana a continuar este hermoso. Con ¿Verdad que, alegría, con gozo. verdad que este salmo es bastante, nos llena de alegría, de gozo, sabiendo que tenemos un Padre que nos guarda, que nos cuida, que siempre está pues con nosotros, a nuestro lado allí, dirigiendo los pasos de los que lo buscan, pues en verdad. Vamos, gloria a Dios, y empezamos rompiendo cadenas esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los muros caen, Aleluya, los muros caen. los muros caen. Y con ellos nuestras cadenas, los muros caen, Señor, caen, los muros los muros caen, caen. caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Alabanza al Rey. Te adoramos, ¡Hey! Suena la trompeta. Santo. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita. ¡Hey! Suena la trompeta. Los muros caen, Señor, los muros caen. los muros caen. Aleluya. Y con ellos nuestras cadenas, los muros caen, caen, Gracias, Señor. los muros caen, caen, se derrumban fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó y grita. ¡Hey! Sonó la trompeta. La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Por tu gracia, amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu gracia, amor, eres lo máximo. Mi alma se goza cuando canto para ti. Para ti, oh Jesús, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jesús, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu gran amor eres lo máximo. Mi alma Se goza cuando canto para ti. Por tu gracia, amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Aleluya. gloria. Si tú hubieras
como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Yo le diría a los problemas, váyanse, váyanse. Yo le diría a los problemas, váyanse, váyanse. Y los problemas se moverán, se moverán, se moverán. Y los problemas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Oh Jerusalén, Oh Jerusalén, qué bonita eres. Señor, Madre de oro, madre de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Madre de oro, madre de cristal. Por estas calles vamos a caminar. Calle de oro, madre de cristal. Por estas calles vamos a caminar. Calle de oro, mar de cristal. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria del Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Bendiga, Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Pon la oleita ahí que vamos a Alabado sea Cristo. Cristo. Para que adoremos cuando. Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Santo es nuestro Rey. Santo es nuestro Rey. Alabado sea Cristo. Hoy tenemos un tema bastante que vamos a continuar. ¿Se acuerdan que el viernes en la oración le dijimos, ¿no?, que íbamos a tratar este tema, que leyeran y que leyeran el capítulo 7 a partir del verso 11, del 11 al 25. Vamos a ir tratando este tema sobre el pecado que mora. ¿De qué, mi amor? ¿De Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, verso del 11 al 25. Vamos a ir tratando. Mi esposa leyó hoy el 17, ¿no? Leyó el capítulo 34, Salmos. Salmo yo leí. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esto es una promesa. ¿Ese fue, no? No. ¿Cuál? Es Salmo 34, 27. Salmo. De 34, sí. 37. 35, 35, Ah. 27. Ah.
Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Alabado sea el Señor. Canten y alégrense. Así tiene que estar el alma del cristiano, siempre cantando alabanzas al Señor por todo, porque el Señor ama la paz de su siervo. Imagínate, Él ama la paz. Cuando nosotros estamos en paz, el Señor se llena de gozo, cuando nosotros recibimos de su paz. Eso es el regalo que nos da el Señor diariamente, es el regalo de su paz. Ahora bien, yo quiero leerles primero, para empezar, Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 4. Versos 6 y 7. Génesis 4. Pero no se vayan de Romanos, pero vamos a empezar con este versículo, ¿no? Génesis 4. Principito, Génesis, el primer libro de Génesis, pero 4. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Alabado sea el Señor. Yo lo quiero leer en otra versión que tengo por aquí. En otra versión. Un momentito, vamos a leerlo en esta otra versión. Génesis, capítulo 4. Quiero leer en esta otra versión, si consigo mi lente por ahí, ¿verdad? Ahí está. Vamos a leerlo aquí. Génesis, capítulo 4, en esta versión, 6 y 7, dice así. Aquí está su lente, pa. Préstame la mano. Gracias, amor. Ok. Ajá, Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, de esta versión, oigan cómo dice. Dice así: Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Que claro, ¿no? Esta es una versión, Dios habla hoy, no una traducción viviente. Pero ve que tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Después leen el capítulo completo que hablan sobre Caín y Abel, ¿saben? Este pecado que hizo aquí. Pero ve cómo le dice Dios aquí a Caín. Le dice: aquí está el bien y el mal a la puerta. Siempre está ahí. Por eso el Señor Jesús nos dice que el león, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí tiene siempre el ser humano al frente. Siempre tiene el bien y el mal. Tiene el libre albedrío que nos dio nuestro amado Padre Eterno, el que nos hizo, el que nos creó. Nos dio esta facultad, este poder de poder elegir. El libre albedrío es esto, el tú tomar decisiones. Pero el Señor nos enseña por medio de su palabra solamente. Por eso vamos a hablar hoy sobre el pecado que mora en mí, que tiene mucho que ver con la ley. Él nos va a aclarar muchas cosas, porque resulta de que aquí a Caín también, él sabía lo bueno y sabía lo malo. Él decidió hacer lo bueno, él decidió hacer lo malo. Dice: y si bien hicieres,
no será enaltecido. Si haces lo bueno, amado hermano, vas a ser enaltecido. Imagínate, el que se enaltece, dice la palabra, será humillado. El Señor te dice aquí que si tú haces lo bueno, si tú buscas el buen camino, vas a ser enaltecido por Él. Pero dice también que el pecado está ahí a la puerta. El pecado está latente, amado hermano. Hay que estar siempre como atalaya. Pero ¿quién te hace saber que estás cometiendo pecado? Primeramente la ley, como lo vamos a ver ahora. Primeramente la ley hace saber que estás haciendo pecado. Y luego el Espíritu Santo que mora en ti te hace reconocer ese pecado. Y conocer que estás haciendo pecado y arrepentirte y no hacerlo. ¿Ves? El Espíritu Santo. Ahora, yendo a Romanos 7, Romanos capítulo 7, vámonos para allá, que nos vamos a estar allí. Ahora, Romanos 7, ¿no? Sí, Romanos 7. ¿De qué versículo pasamos? 11 al 25. O 7 al 25. Vamos ahí vamos a ir viendo. Ahí nos habla sobre el pecado que mora en mí, dice mi Biblia aquí, dice la Biblia Reina Valera. Ahora, podemos ver, amado hermano, cuál es la tragedia. Leyendo anterior a esto, ¿no? El capítulo 6, podemos ver que la tragedia, cuál es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. Y así leemos anteriormente, vamos a ver esta cosa de las personas que procuren vivir según la ley. No conduce a la vida. Esto no conduce a la vida. Tenemos que estar claros. Las personas que traten de vivir bajo la ley no conduce a la vida eterna, no conduce a la vida que nos quiere dar el Señor. Ahora, es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, en Deuteronomio 1, vamos a leerlo. No lo busquen, yo lo voy a leer. No lo busquen para no, porque después, no, escuchen nada más. Esto escúchenlo nada más. Deuteronomio, en el capítulo 8, para que reconozcamos cosas, ¿no? Porque el Señor dice cosas que tenemos que tener cuidado. Dice Romanos 8, Deuteronomio 8:1, cuidaréis de no poner por obra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Esto lo dice Deuteronomio, lo dice el Señor. El Señor dice, cuidáis de no poner, y seáis multiplicados y estéis en posesión de la tierra que Jehová prometió con juramento a vosotros vuestros padres. Ok. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó muy difícil, amado hermano, para el pueblo de Dios. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley, esto tenemos que tenerlo claro. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. El que cree eso va a tener dificultades, va a tener muchos problemas. El que crea que la ley que dejó nuestro Señor le va a dar vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, amado hermano. No ha hecho esa cosa, sino que meramente la ley reveló, amado hermano, la debilidad y la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Fueron abiertos los ojos. Cuando llegó la ley, el hombre entendió lo que era malo, en realidad lo que no le agradaba a Dios. Entonces entendió, entró en nuestra mente, cuando conocemos la ley, lo que no le agrada a Dios. Dios nos abre las luces, nos da una luz y nos dice, esto es malo, esto no es bueno y esto es bueno.
esto es bueno, esto lo puede hacer. Por eso, amado hermano, la ley tuvo un ministerio de condenación y muerte. Asimismo, la ley nos ayuda a morir al pecado. Esto hace la ley de Dios. Nos ayuda a reconocer el pecado que hay en nosotros y nosotros dejamos de hacer esas cosas. Esto lo hace la ley. Si hubiera habido una ley que produjera vida, el Señor nos las hubiera hecho conocer. Evidentemente la vida y el modo de vivir cristiano, amado hermano, no proviene de la ley. Ahora, el apóstol Pablo escribió en el verso 11 del capítulo 7, dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oye bien, en otras palabras, el pecado fue personalizado una vez más. Y esta vez fue presentado como tentador. Ahí estaba el pecado. Siempre ha estado el pecado. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto de Edén en cuanto a sí mismo y en Dios. Y en cuanto a Dios. Cuando está fuera de Dios. Cuando está alejado del Señor, de la verdad en Cristo Jesús. Satanás hizo creer, amado hermano, al hombre en el huerto del Edén que no se podía confiar en Dios. Él le dijo, no, ya va. El diablo le dijo que ser humano le era imposible llegar a ser Dios. Al ser humano le era imposible, aparte de Dios, ¿no? El diablo le quiso hacer una trama ahí, ¿no? Ya conocen la historia. El pecado, amado hermano, hizo creer al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba a Dios. Así de simple. Solamente la ley. Esta es la falsa más grande que encontramos en el versículo 10, que dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento que era para vida, supuestamente, a Pablo, el apóstol Pablo dice que resultó a él para muerte y que conduce a la muerte. Había sido ordenado para la vida, el mandamiento, ¿no? Había sido ordenado para la vida, pero Pablo dijo que a él había encontrado, amado hermano, que a él le conducía a la muerte. Ahora, ¿por qué? El pecado, amado, al fin mataría, porque la ley trajo un conocimiento de pecado y el hombre quedaba pues sin excusas. Ya sabes lo que es malo y lo que es bueno. La ley te muestra lo que es malo y lo que es bueno. La ley te dice, no hagas esto. Esto no le agrada a Dios. La ley te abre los ojos. Eso hace la ley. La ley hace ver el pecado que hay en nosotros. Nos hace ver pecadores. Para que podamos arrepentirlo, tenemos que conocer el pecado y conocer que somos pecadores. Reconocer. La dificultad o el problema, repetimos, no radica en la ley. No es así. Sino, amado hermano, dentro del hombre. El problema es un problema humano, lo que hay. Ahora, oye lo que dice en el verso 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Resulta, amado hermano, que el hombre es como una ecuación. El hombre es la X en la ecuación de la vida. El cual la cantidad desconocida. El hombre
es esta cantidad desconocida en una ecuación, ¿no? Que es la X, ¿se acuerdan? Matemática. El elemento cierto y en el cual no se puede confiar, el hombre. En este versículo Pablo reiteró su tesis de que no hay defecto en la ley. La ley es buena, es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación de Dios mismo. Los requisitos, amados hermanos, de la ley son justos, porque en su cumplimiento hay grande recompensa. Ahora, los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de estos requisitos, de estos mandamientos. Pablo, amado hermano, nunca desestimó la ley, hay que estar claro en esta cosa, sino que más bien la honró. Vamos a leerlo en el versículo 13, dice así: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Está entendiendo aquí Pablo, está entendiendo en el Espíritu, y dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. O sea, que uno pueda ver, amado hermano, que el pecado es malo, que el pecado no le agrada a Dios. Cuando uno llega a ver estas cosas, a sentir esto y a ver la realidad de la vida, de que estamos haciendo, que vemos cosas que son como buenas, pero son malas, porque el mundo nos las hace ver así, porque las enseñanzas que nos da el mundo, equivocadas y erróneas, nos hacen ver las cosas malas como no tan malas. Entonces ahí es cuando caemos en ese error, ¿no? Pecaminoso, nos hace ver de sobremanera pecaminoso el pecado, o sea que nos abre los ojos. Esta es una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de algo bueno? ¿Sabes algo? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre, amado hermano, necesitó disponer del recurso de una ayuda desde afuera, porque el mandamiento identificó lo terrible que es el pecado. Dice en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Alabado sea el Señor. Es aquí, amado hermano, donde comenzó propiamente el testimonio de la lucha personal del apóstol Pablo. Observemos, amado hermano, y detengámonos un momento, el uso de la palabra nosotros y yo. La palabra sabemos indica que había un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a este asunto del pecado. Ahora, la ley es espiritual en el sentido de que fue dada para el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, mejor dicho, y es parte de la palabra de Dios. En otras palabras, es una expresión de la Escritura, la ley. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leerlo, primera carta a los Corintios, sí, capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, capítulo 10, verso 4.
Aquí el apóstol Pablo, mientras lo consigue, llamó a la roca espiritual, porque fue producida por el Espíritu. Lo llamó así, la roca espiritual. Amén, amén. Léelo, esposa, por favor. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Alabado sea el Señor. Israel en el desierto tuvo alimento espiritual y bebida espiritual en este sentido. Es decir, amado hermano, que el Espíritu de Dios proveyó todo. Ahora, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4, dijo, léelo así, mami, el 3 y el 4. Ahí mismo. Amén. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, vamos a ir otra vez al capítulo Romanos, capítulo 7, otra vez. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, la palabra yo soy carnal, en este versículo 14, oigan bien, no pierdan el hilo ahí, es la traducción de la palabra sarquinos, que no se refiere a la carne en los huesos del cuerpo. Nuestro cuerpo es neutral y puede ser usado para lo bueno y para lo malo. La llamada carnalidad en la Biblia, amado hermano, se refiere a la vieja mentalidad y naturaleza que contaminan al ser humano con el pecado. Ahí estamos claros, ¿no? La carnalidad, sobre la carnalidad. Ahora, por ejemplo, contemple usted la cara de un bebé, de un bebecito, y luego contemple aquella misma cara 50 años después. El pecado ha escrito sus líneas indelebles, aún sobre la superficie de aquel cuerpo. Se ven los años pasar en un bebé a un adulto. Se ven los años. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidad hacia Dios. La carne, amado hermano, aquí tenemos que estar claros, está dominada por una naturaleza pecaminosa. Las ramificaciones de la cual penetran en los rincones más profundos del cuerpo y de la mente. La carne. El lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para concebir la maldad científicamente. Las neuronas motoras están listas para orientar la acción del cuerpo hacia accesos de maldad. Así actúa el cerebro humano en el mundo donde vivimos. Y Pablo describe su lastimosa condición, amado hermano, como la de un esclavo vendido a la merced de un maligno capataz. Y vamos a leerlo en el verso 15. ¿Qué? Romanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Romanos 7. Dice en el verso 15, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Algo tienes que ver tú en tu realidad. Con esto que dice Pablo aquí. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí el conflicto de la naturaleza, aquí hay dos conflictos. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Aquí podemos observar esto. Dice, no entiendo.
No entiendo lo que hago, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En esta sesión, el apóstol Pablo, amado hermano, se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso del pronombre personal yo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Lo que no quiere hacer Pablo, eso hace. Pablo estaba aquí tan dominado por la naturaleza vieja, que es el pecado, que le impulsaba cual esclavo a hacer lo que no sabía ni reconocía. Era impulsado como un animal a hacer las cosas que no quería hacer. Lo que yo quiero. Es lo que la nueva naturaleza quería hacer, pero la vieja naturaleza se rebelaba contra sus deseos. Lo que detesto, dice. Es decir, lo que la nueva naturaleza detestaba. Pablo tenía un conflicto en su mente, igual que todo cristiano cuando está recibiendo revelación del Espíritu Santo, cuando ya no quiere hacer pecado, cuando no quiere hacer las cosas que a Dios no le agradan. Hay un conflicto en la mente entre las cosas del mundo, la carne, y las cosas espirituales, lo que Dios te ha mostrado, te ha enseñado, la luz que Dios ha traído a tu mente. Eso mismo acababa haciendo bajo el impulso de la vieja naturaleza. Pablo terminaba haciendo lo que no quería hacer, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo, amado hermano. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer al pecado. La nueva naturaleza, ¿cuál es la nueva naturaleza? El cambio que te hace la ley, como empezamos, que te muestra lo que es malo y lo que es bueno. La ley te hace cambiar, te hace reconocer, la ley te hace saber que eres pecador, que haces pecado, que cometes pecado, y esto hay una lucha entre lo que quieres hacer, lo que tu mente te dice que haga, lo que la carne desea hacer y lo que el Espíritu Santo te dice no, esto no se debe hacer. Hay una lucha constante. Y yo sé que todos pasamos por esto. Todos pasamos por esta lucha cuando estamos conociendo, cuando el Espíritu Santo nos empieza a dar luz, a mostrar esa luz donde tenemos que caminar, que es su palabra, que es la ley, que es incrustada en nuestros miembros. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia de algo malo y después aborrecerlo? Siempre, yo sé que siempre tenemos este tipo de experiencia, de querer hacer algo y no poder hacerlo, o no querer hacer algo y hacerlo. La mayoría de las personas son débiles cuando no favorecen a lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando no buscan la presencia del Señor en oración, somos débiles. El que nos hace fuerte a nosotros es Cristo. No nos hace fuerte la carne, no nos hacen fuerte los estudios, no nos hacen fuerte la psicología, no nos hace fuerte nada de esas cosas, nos hacen fuerte. Lo que nos hacen fuerte a nosotros los cristianos es que creemos en algo, creemos en la verdad, creemos en la palabra. Y no solamente creemos, sino que es algo más. Creemos de una manera tan extraordinaria en el consejo que nos da el Señor, que lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros cambiamos. Por eso es que vamos cambiando constantemente, diariamente vamos cambiando. Nuestra vida va siendo transformada, pero con la ayuda de Dios. No, esto no es en la carne,
Es un deseo que hay muy dentro de nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto nunca se te tiene que olvidar, amado hermano. Nunca se te tiene que olvidar que Dios es el que pone el hacer. Porque el querer está en ti, pero el hacerlo no. El hacerlo no. El querer siempre está en nosotros, hacer cosas y hacer esto y hacer lo otro. Pero el querer nada más, pero llega hasta ahí. El hacerlo es el Señor, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos anima y nos ayuda a que nosotros podamos hacer estas cosas. Creemos que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como estas, amado hermano, que no quieren hacer cosas y las hacen. Ahora el apóstol Pablo estaba hablando de su propia experiencia. Vamos a destacar que aparentemente hubo 3 periodos en la vida de nuestro amado apóstol Pablo. Primero, hubo un tiempo cuando él era fariseo orgulloso, un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió, amado hermano, en este periodo como irreprensible. Pablo guardaba la ley escrupulosamente. Ahí, él guardaba la ley, observando todas las ceremonias que él pensó que le mantenían en una buena relación con Dios. Era él, sus pensamientos y las enseñanzas, por supuesto, ¿no?, de los fariseos. El segundo periodo comenzó el camino a Damasco. Cuando llegó a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, entonces, amado hermano, empezó la lucha. Ahí empezó el apóstol a ser tratado. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Él trató de vivir la vida cristiana por él, por sus fuerzas humanas. Libró una batalla violenta, pero sufrió un gran fracaso. Luego descubrió, amado hermano, que no había ningún bien en su vieja naturaleza humana. No había nada bueno en lo malo que hemos sido, en lo que fuimos. No hay nada bueno en eso. Ahora, tampoco había podido con su nueva naturaleza. No tenía conocimiento. El tercer periodo que vivió el apóstol Pablo comenzó en el capítulo 8, cuando salió a la luz una victoria completa. En el capítulo 8. Pablo no ganó esa victoria. No fue Pablo. Fue Cristo la que ganó. Y Pablo, ¿sabes algo? Aprendió que el secreto del triunfo estaba en entregarse a Dios. Eso es lo que Pablo nos está comunicando en esta carta. En esta carta a los romanos. Que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Esa es la lucha. La lucha, mi amado hermano, es contra la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La que se quiere imponer es la carne. Se quiere imponer siempre sobre el espíritu. Pero en eso nosotros tenemos que vivir una vida espiritual para que siempre prevalezca el espíritu sobre la carne y puedas tener dominio propio de estas situaciones. Cristo ganó y Pablo aprendió que el secreto del triunfo estaba entregándose a Dios. En presentarse ante Él, permitiendo que el Espíritu Santo, amado hermano, produjese en Él ese fruto de la vida cristiana. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Eso es lo que tú tienes que permitirle a Dios que haga en tu vida. Que haga ese cambio. Del resto, amado hermano, si lo estás haciendo por tus fuerzas, te vas a sentir miserable. Te vas a sentir siempre miserable.
porque no lo vas a lograr. Y vas a tener de fracaso en fracaso en fracaso. La victoria no te la da tu carne ni tu cuerpo. La victoria te la da Cristo, cuando mora en ti el Espíritu Santo del Señor. En el versículo 16 dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí el apóstol, cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, en este caso se trata de la codicia, que habla de la codicia. Entonces la naturaleza nueva estuvo de acuerdo con la ley. ¿De qué? De que la codicia era mala. Aquí estuvo de acuerdo, ¿no? El mandamiento con la nueva naturaleza. Pablo no estaba luchando, amado hermano, contra la ley. Pablo no estaba luchando contra la ley. Porque si él se pone a luchar contra la ley, la viola la ley. Él estaba de acuerdo como creyente en la ley, en que la ley era buena. Y seguimos leyendo en el 17 y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo aquí, amado hermano, se da cuenta de que era la vieja naturaleza o el pecado que moraba en él. Aquí él discernió, supo en este momento de que su vieja naturaleza era lo que lo llevaba a hacer cosas indebidas que todavía prevalecían en su mente y en su corazón. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 9, vamos a leer la primera epístola, la primera carta de Juan, antes de Apocalipsis. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un cristiano puede cometer pecado, pero ¿sabes algo? Siempre lo aborrecerá. Por eso Pablo decía: aborrezco, lo que aborrezco, eso hago. Tú puedes hacer un pecado, amado hermano, tú puedes pecar, pero te vas a dar cuenta. Vas a reflexionar y vas a cambiar. Y vas a pedir perdón. Primeramente al Señor. Se repudia a sí mismo debido al pecado en su vida. Sí, sí. Miserable de mí. Ahora, dice en el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo, amado hermano, se está dando cuenta, y yo no sé si tú en estos momentos estás recibiendo algo del Espíritu Santo o te estás viendo como en un espejo. Yo no sé si te está sucediendo eso, pero a mí me suceden estas cosas cada vez que leo esto. Yo me veo como que si fuera, o sea, yo veo aquí como que si esto lo estuviera sintiendo yo, no que Pablo se lo transmitió. ¿Ves qué tremendo es cuando el Espíritu Santo transmite algo? Por eso es que toda la palabra es inspirada por Dios, porque es algo que el Señor te revela a ti en este momento. Te tiene que estar revelando estas cosas, de que no sabes por qué haces algo y lo haces. Bueno, ahora aquí te lo está diciendo el Señor. El Señor te está diciendo claramente el por qué. Pero si tú recibes esta revelación, es que vas a cambiar. O si no, amado hermano, nunca vas a poder escalar en la vida cristiana. Nunca vas a poder crecer en lo espiritual. Porque no estás viendo el pecado. Estás viendo que eres pecador. Cuando tú reconoces que eres pecador y reconoces el pecado, es cuando te sientes miserable cada vez que cometes pecado y aborreces esas cosas. Arrepentido. Arrepentimiento.
Hay un arrepentimiento genuino. Pablo aprendió dos cosas de esta lucha de la carne y del espíritu. La primera fue que no había ningún bien en él. Mira qué tremendo, ¿no? O sea, Pablo, te estoy hablando de una persona, amado hermano, que tenía con qué vanagloriarse. Sí. Tenía mucho con qué vanagloriarse. Estaba aprendiendo de que era un pecador. Estaba aprendiendo. Aquí dice él está escribiendo esto porque él está aprendiendo estas cosas, ¿eh? Él está aquí, una revelación que tuvo por medio del Espíritu Santo, de que era malo, de que era pecador, de que el pecado estaba en su carne, que había cosas que hacían que no le agradaba a Dios. Él estaba reconociendo todas esas cosas. ¿Tú has hecho eso en tu vida, hermano? ¿Tú has reconocido eso? ¿Has reconocido la maldad que hay en tu corazón? Empieza a reconocerlo para que pueda cambiar. O si no, no vas a poder cambiar. Mira, esto es fuerte, esto es fuerte. Es fuerte. Para uno cambiar, amado hermano, y para uno poder ver lo que el Señor te quiere mostrar, tú tienes que recibir revelación del Espíritu Santo y tienes que ver tu maldad, primeramente. Déjate de estar criticando a los demás y estar viéndole cosas malas a ti porque tú tienes de sobra. Tú tienes de sobra de cosas en que trabajar para tú estar viendo y criticando al hermano. No, déjalo que él haga su trabajo. Pero tú tienes un trabajo que hacer en ti. En ti tienes un trabajo fuerte que hacer. Entonces, es hora de empezar. A decir aquí como Pablo, pues, ver al grado de humildad. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Imagínate, ¿tú te has visto así alguna vez? Porque el querer el bien está en mí, pero no lo hago. El no hacerlo. La primera fue, cosa que aprendió Pablo en esta lucha, fue que no hay ningún bien en él, primero. ¿Has llegado tú a esa conclusión? Te pregunto, ¿no? En este momento así para reflexionar. ¿Sabes que muchos cristianos creen que en su condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios? Muchos cristianos creen eso. Están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero ¿sabes algo? No tienen ninguna relación vital con la persona de Jesucristo. Es lamentable. La vida de Cristo no se vive en ellos. No se ve en ellos. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. Como resultado, amado hermano, caen en un mero activismo que produce, o mejor dicho, que no conduce a nada, ni produce frutos espirituales. Puro activismo. Activo en el cristiano, activo en la iglesia, haciendo esto, haciendo el otro, pero dentro no hay. No han aprendido como Pablo aprendió, que en su débil condición humana no habitaba el bien. Esta es una enseñanza tremenda, amado hermano, para todo cristiano. ¿Sabes algo? Cualquier cosa que yo haga en la carne, es decir, con mis propias fuerzas, Dios aborrece. Dios no la acepta. Si proviene de ese esfuerzo humano únicamente, no es que nos tienes que esforzarte en las cosas. Esto no quiere decir eso. Si proviene del esfuerzo humano únicamente,
no es buena. Es una gran lección y Pablo la aprendió, amado hermano. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 6, cuando dijo: lo que nace de la carne, carne es. Buenos días, mi hermana Rosa. Dios me la bendiga. María. Perdón. Dios me la bendiga. Ahora, Juan dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 6, dice: lo que nace de la carne es carne. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 9. Verso 6, perdón. Lo que nace de la carne es carne. Y eso es todo lo que será. Carne. Lo que es nacido de la carne. No puede ser otra cosa, sino carne. Luego, amado hermano, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, primera carta de Juan ahora. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Alabado sea el Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. No es que no somos pecadores, amado hermano, sino que ya no lo practicamos. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Cuando yo peco, ¿sabes algo? Es la naturaleza vieja la que actúa. No es la nueva naturaleza. Esa naturaleza nueva no comete pecado. Es la que nos orienta. La naturaleza nueva que nos da el Señor aborrece el pecado. Y entonces esa parte interior de nuestra naturaleza nos hace sentir pesar y tristeza en nuestro corazón por haber hecho lo que hemos hecho. Cuando hacemos lo malo. Cuando hacemos cosas que sabemos que no le agradan al Señor. El apóstol Pablo, como fariseo, orgulloso, podía jactarse, amado hermano, de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Y te voy a nombrar una. Vamos allá a Filipenses. Vamos allá a Filipenses. Para conocer a Pablo, para que tú veas. Nuevo Testamento, Filipenses, Colosenses. Antes de Colosenses. Filipenses, y vamos a ir al capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a leer los versos del 4 al 6. ¿Filipenses qué? Filipenses 3, capítulo 3, verso 4 al 6. Amén. Léelo, Brian. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor. Espera que la hermanita lo tenga. Está por último ya casi. Antes del Apocalipsis. Después Juan el... Bella, está después de Pedro. Se me va a olvidar. No, está detrás de roleo. Ya, léelo. Aunque, Se me va el hilo. aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Aleluya, mira, ve lo que dice él. En cuanto a la ley irreprensible, qué tremendo, ¿no? O sea, ve de qué tiene que vanagloriarse el apóstol aquí en todas estas cosas. Fariseo de fariseo, él se describe aquí tremendamente. Él dice, ¿no?
Yo tengo de qué vanagloriarme en cuanto a la ley. Él no está hablando de Cristo aquí, él está hablando de la ley. O sea, para que vean las dos partes de Pablo. Pablo antes y Pablo después. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es esta. Y él dice, yo tengo en qué vanagloriarme con respecto a la ley. ¿Pero qué? Dios le hizo ver que estaba perdido. Todo era pérdida para el apóstol Pablo. No había ni una cosa buena que él haya recibido por medio de la ley. No es que sea mala la ley, sino que la ley lo hizo ver su pecado, pero estaba actuando mal. No estaba actuando en base a los principios del Espíritu Santo de Dios, lo que el Señor en realidad quería manifestarle por medio de la ley a los judíos. No lo estaban haciendo así. Este versículo fue la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperan exprimir algunas gotas de bondad del hombre natural. Al que cree que puede con su naturaleza, por su carnalidad, puede hacer algo para Dios. Pablo no solo descubrió que no tenía ningún bien en su vieja naturaleza, sino también descubrió una segunda lección, que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. Dios me la bendiga, mi hermana Ethel. Adiós. Tampoco había ningún poder en la nueva naturaleza. O sea, ve qué conflicto tenía Pablo aquí armado, ¿no? La nueva naturaleza quiere servir a Dios, perdón. La nueva naturaleza. Pero la débil condición humana del hombre, amado hermano, es decir, su vieja naturaleza carnal, se caracteriza por enemistad contra Dios. La vieja naturaleza no quiere hacer cosas para Dios. No quiere. Quiere andar en la carne haciendo lo que quiera. Esa es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza quiere servirle al Señor. Por eso la vieja naturaleza es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. La vieja naturaleza no se sujeta a la ley de Dios. Romanos 8, capítulo 7. Vamos a ir a Romanos otra vez. Vamos a ir más adelante, el capítulo 8, verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8:7. Romanos 8:7, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan, amado hermano, a la ley de Dios. Y no pueden tampoco hacerlo. O sea, no pueden porque es carnal. No están buscando al Espíritu Santo, que es el que puede ayudarnos a hacer lo bueno. Hacer lo que queremos hacer. Lo bueno que queremos hacer. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos anima. La nueva naturaleza no tiene poder en sí misma. Tú cambias, quieres cambiar, pero el que pone el querer como el hacer es el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Claro, tu carne no quiere, La pero carne el no Espíritu quiere, Santo te el impulsa Espíritu que Santo sí sea. te impulsa a que lo hagas. Y aunque peques, Aunque perdona. peques, el Espíritu Santo te revela y te hace aborrecer el pecado y que te arrepientas. Eso lo hace el Espíritu Santo. De hecho, Constantemente. de hecho, de venir a la iglesia, mi carne no quiere. No quiere, Pero el exacto. Espíritu Santo te Es el que te impulsa impulsa a venir. a venir. Te da como una fuerza pero no Tienes quieres. exacto, no Bueno. quieres porque te salen cuando tienes que hacer cosas. no se Sí. justifica, pero en su misericordia la palabra dice que cada día son nuevas mi Misericordia. misericordia. O sea, pecas diario. El Espíritu Santo trata de que tú y el Espíritu Santo de no seguir pecando, pero aunque lo hagas, cada día son nuevas sus misericordias. Son nuevas sus misericordias. No hay pérdida. El Señor, pero todo está de parte de uno. Claro. O sea, todo es parte de ti. ¿De qué tú estás poniendo de tu parte? Para tú ver lo que Pablo vio. Para no practicar.
Sí, para no practicar el pecado, pero para no practicar el pecado, tú primero tienes que conocer el pecado. Tú tienes que conocer con quién tú estás peleando. O sea, si tú no conoces, si tú no sabes por qué Pablo dice que la ley abrió su mente. La ley lo condujo a la muerte. ¿Tú sabes por qué Pablo dice eso en pocas palabras? Porque la ley lo condujo a la muerte. A la muerte no física, hermana. A la muerte del pecado. Estaba muriendo el pecado. O sea, ella estaba viendo que el pecado tenía que morir en él para poder él reemplazar esas cosas por las cosas buenas que le estaba dando Dios. O sea, él tenía que cambiar su manera de pensar. Él no podía seguir pensando igual porque si no iba a seguir pecando. La ley le abrió los ojos y le dijo, oh, codiciar es malo, yo no sabía, pero ya lo sabe. Ahora no pecas más. Adulterar es malo. Adulterar es malo, pero ya lo sabe. Antes no lo sabía. Pero la ley te lo aclaró. Te dijo, adulterar es malo. Tantas cosas que nos dice la ley que es malo, que es pecado. Entonces ya sabemos que es pecado. Cuando ya tú sabes que es pecado, es abierto. Por eso dice Pablo que él no sabía, pero es abierto sus ojos. Ahora entiende él, Pablo, y entendemos nosotros por qué hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza es la carne. Estamos actuando sobre la carne, sobre los deseos de la carne. Cuando actuamos sobre los deseos de la carne y le damos rienda suelta a la carne, resulta que hacemos todas las cosas que no le agradan a Dios. Porque es enemistad contra Dios. Los deseos de la carne son enemistad, nos enemistan, nos alejan del Señor. Cuando nosotros practicamos el pecado, empezamos a alejarnos de Dios. Por eso que uno hace algo malo y después el diablo usa esas cosas que el Señor Jesús lo reprenda para alejarte del Señor. Y dice, ay no, tú sí eres hipócrita. ¿Por qué vas a ir para la iglesia si tú mira, estás pecando? ¿Por qué vas a ir para allá, hipócrita? Así te dice el diablo. Ese es el diablo, ese no es Dios. Ese es el diablo para alejarte. El diablo lo que quiere es alejarte, que sigas pecando. Y Dios te dice, no hija, vente, que yo te quiero, yo quiero hoy que tú reconozcas tu pecado, que tú reconozcas tus debilidades, para que te perfecciones en mi amor. Amén. Para que mi amor en ti crezca más. Yo quiero que tú sepas que te perdono y que tú nada más lo que tienes es que arrepentirte. Arrepiéntete de corazón y yo te perdono. Pero no lo vuelvas a hacer, o te puede venir algo peor. ¿Ya sabes? Entonces el diablo siempre va a estar ahí como león rugiente. Dime, amor. Pastor, digo que a veces uno quiere pecar, pues, no sabe cómo dejar de pecar. Y ahí el Espíritu Santo es que te da la fortaleza para decirle no al pecado. Amén. Si uno siempre está atento al Espíritu Santo, que nos habla a nuestra nueva naturaleza, a nuestra mente renovada, si uno le hace caso, siempre vas a estar en victoria, de victoria en victoria. Ahora, si tú le empiezas a hacer caso a tu propia prudencia, que dice, la vieja naturaleza que te dice, no, pero eso no es tan malo, que te digo que esto tampoco, esto no es nada, no pasa nada, esto no es tan malo, no puedo hacer, nadie me está viendo. Así, cosas así, ¿no? Alguien con el marito por ahí, ¿no? Así piensa la vieja naturaleza piensa así, pero la nueva naturaleza, ¿tú sabes qué dice? Ay, pero mira, está viendo Dios que no se pela una. Mi padre está pendiente de mí, entonces ya no decimos no. Primero empezamos por un miedo, ¿oíste? Un miedo, sí. La propia palabra miedo. Pero después no lo hacemos, cuando tu amor crece por Dios, no lo hacemos, sino por amor a Dios. Cuando tú sabes, cuando el cristiano es transformado, no hace las cosas, no es por miedo, porque ya se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Ya no lo hacemos, es porque no queremos hacer sentir mal a nuestro Padre eterno. Más nada, por amor, amado hermano. A veces por amor de Dios a nuestras vidas, de no pecar, aleja personas que nos incitan a pecar. Así es. Aleja personas de nuestras vidas, ¿verdad? Que uno nos dice, pero no quiero, pero Dios dice, no te conviene, y la aleja. Sí. Y para que te tienes que fortalecer en el Espíritu Santo, pero ¿por qué si yo lo amo o yo la amo, pero te hace pecar y la aleja? Para que seas renovado en el Señor. Y a futuro lo vas a entender. Lo vas a entender. Para que seas
limpiado con la preciosa sangre de Cristo de los pecados. Y para que tu Santo Espíritu, tu Espíritu crezca. A veces duele en la carne, porque la carne llora y dice no quiero, pero el Espíritu que mora en ti te dice no te conviene y lo aleja. La nueva naturaleza que obtenemos por medio del Espíritu Santo no tiene poder en sí misma, ya lo sabemos, no tiene poder en sí misma. Esa nueva naturaleza en sí misma no tiene poder. Por ello, amado hermano, hay muchos cristianos que en estado de frustración, porque no han podido materializar sus propios propósitos de servir a Dios, no han podido cumplir sus promesas, todas estas cosas, ¿ves? Entonces quedan frustrados y han sido derrotados de la batalla espiritual, de esta batalla espiritual, han sido derrotados. Porque buscan en sus propias fuerzas. Aquí es donde entra la oración, el ayuno. El Señor quiere que se sirvamos. Pero muchos tratamos de hacer cosas y no nos salen como nosotros pensamos y no esperamos y no somos pacientes. O sea, tenemos que dar frutos espirituales dignos de arrepentimiento. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente una creencia en algo que se desea. Así es la religión. Nosotros no somos religiosos. No nos basamos en algo solamente que deseamos. No nos basamos en eso nada más. Nos basamos en algo más grande. En algo más grande. En Dios, primeramente. Muchas buenas resoluciones y cosas salen, ¿no?, de la mente del hombre, de estas congregaciones, de todas estas cosas, ¿no? Pero que realmente son humanas, que no tienen nada de espiritual, porque muchas veces es el producto del carácter emprendedor de muchos creyentes, en su entusiasmo natural, o sea, en su naturaleza. Mucho entusiasmo, queremos hacer muchas cosas, queremos esto, pero a la hora de la verdad se queda todo en veremos. Entonces lo que nosotros nos proponemos hacer para el Señor tenemos que hacerlo, pero tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo. O si no, queda uno traumatizado, cansado, desanimado y un fracaso viene. Otro fracaso más a nuestra vida, la vida del creyente, cuando quiere hacer cosas por su carne, pero no busca el Espíritu Santo de Dios para que nos anime, nos ayude, no busca la congregación, la unidad en el Espíritu. Dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí, amado hermano, el apóstol ha experimentado algo que describe aquí en este versículo. Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este es Pablo hablando de él. Él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal. El Pablo aquí no está hablando de otra persona. Pablo no está hablando de un discípulo, ni está hablando de un no creyente, ¿no? Él está hablando de él, de un hombre de Dios, de un hombre excelente que Dios lo usaba tremendamente. Y ve cómo se refiere a él. Imagínate el grado de humildad de Pablo, que él dice, porque no hago el bien que quiero. Mira qué tremendo, ¿no? Este hombre diciendo, un hombre de Dios, diciéndole a su congregación, enseñándole que no hace el bien que quiere hacer, sino que más bien el mal que no quiero, eso es lo que hago. Ven qué tremendo, nos dice el apóstol Pablo aquí. Su naturaleza nueva se retira. Su vida es una vida derrotada. Al parecer, amado, no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de haber conocido, de haber tenido ese encuentro con el apóstol Pablo, con Jesucristo. No hubo ese, cuando después de ese encuentro, él tuvo que pasar muchas situaciones
para que pueda, no se distraiga con la niña, por favor, que distraiga a mí también. Ya déjenla tranquila, que camine por todos lados y déjenla ser feliz. Déjenla ser feliz. Entonces, su vida es una vida llena de derrotas. Él no crean que el apóstol Pablo, cuando recibió la luz de Cristo en Damasco, cuando iba para Damasco, no crean que él cambió su vida ahí. ¿Ah? Sí. Ahí él no cambió, por eso él escribe todas estas cosas, porque él recibió revelación. Él conocía sobre la ley, conocía mucho sobre la ley. Era un hombre estudiado, era universitario. Había estudiado la Biblia, tenía un maestro que se llamaba Gamaliel, que aparece en la Biblia también, un maestro de la ley. Fue maestro de él. Y resulta que Pablo no había recibido cosa alguna todavía del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo la tuvo tiempo después. Por eso le escribe esta carta y nos da estas recomendaciones. Porque aquí estas cosas nos suceden a nosotros y no entendemos. No entendemos por qué hacemos cosas que no queremos hacer. El apóstol Pablo nos las explica. Por eso lo traímos hoy al tema. Porque hay muchas cosas, amados hermanos, que el cristiano quiere hacer. Pero se queda en querer nada más. No nos animamos a hacerlo. Si no se queda ahí. Todo el tiempo estamos estancados. Siempre el cristiano que no ha recibido la revelación del Espíritu Santo está estancado. Se queda nada más con las migajas. Se queda como la mujer esta que estaba debajo de la mesa esperando que las migajas que cayeran nada más. Ahí estaba, así. Y que Jesús le dijo, no, pero esta mujer que viene a la mente ahorita, esta mujer, Jesús le dijo que no primero. Le dijo, no, a ti no te voy a dar nada. Así mismo le dijo. Porque no es para ti. Esto no es para ti. Y sin embargo, ella le dijo al Señor Jesús que hasta los perrillos recogían las migajas debajo de la mesa. O sea, de que a tal grado se humilló y Jesús le hizo un milagro. Jesús le hizo un milagro a esta mujer. Porque Jesús vino primeramente a predicarle a los judíos, a su pueblo. Primeramente a los judíos. Luego fue por gracia que fue injertada como quien dice ¿cómo se llaman? El pueblo entero fue injertado ahí. Ahora, continuamos con la lectura en el verso 19. Porque no hago el bien que quiero. Y dice en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Mira qué tremendo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol Pablo nos da la descripción gráfica, amado hermano, puede decirse, de un villano que había entrado a la fuerza a una casa. A la casa de Pablo, de él, a su casa. Y lo tenía cautivo. Y ahora, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo. O sea, es como que si estuviera obligado. Lo obligaban a hacer cosas. ¿Sabes? Ya él tenía una lucha ahí en su mente. Este extraño, amado hermano, que había entrado en Pablo, era el pecado, pero ya lo estaba reconociendo. Y el pecado mandaba en sus miembros, en su cuerpo, mandaba el pecado. Y él estaba reconociendo estas cosas en este momento. Él estaba reconociendo que el pecado lo hacía hacer cosas a él. Pero es que tremendo cuando abres los ojos y ya puedes ver cosas. Ya estás, como quien dice, identificando cosas que te dañan en la vida espiritual. Pablo estaba viendo aquí que el pecado era quien mandaba en él. Estaba dándose cuenta de esta cosa. Pablo vio que su naturaleza nueva no se comprometía. Su nueva naturaleza, es decir, no hacía arreglo con el pecado. O sea, ya él estaba aborreciendo el pecado, pero estaba en él. Estaba en él estas cosas. Y no podía hacer lo que quería. Esta no fue una excusa del apóstol Pablo, ¿no?
Él no ofreció una excusa aquí. Porque su vieja naturaleza era responsable y la que respondía al pecado. Ahora ve lo que dice en el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí. Ahí, ¡pum! Pablo entiende y dice, no, vale, esto hay otra cosa. Hay otra cosa. La ley que menciona en este versículo el apóstol refiere a la ley, no se refiere a la ley mosiánica, no, de Moisés. Ya. No se refiere a esta ley, él allí, como generalmente lo hace el apóstol, ¿no? No. Él se está refiriendo a un principio, una regla de la vida que había sido extraída de la experiencia de Pablo e incluía la ley de Moisés. Incluía esta ley, pero era otra ley. Ahora, en cualquier tiempo en que usted haga bien y trate de servir a Dios en el Espíritu, su nueva naturaleza estará allí para tratar de causar su vieja naturaleza. Siempre va a tratar de poner un impedimento. Cuando quieras hacer algo para Dios, la vieja naturaleza va a querer no tener tiempo o hacer como estaba diciendo mi esposa ahorita. Va a querer hacer algo para que no lo puedas hacer, para que no cumplas. Bueno, quizás un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa la condición, nivel de vida espiritual, no importa a qué nivel tú estés, tiene que admitir que en este acto y en todo momento, la maldad, amado hermano, está presente en nosotros. Siempre hay pensamientos, a lo mejor no por actos, pero hay pensamientos. Todo esto tenemos que eliminarlo. Hay maldad en el ser humano. El no reconocer esta realidad, amado hermano, eventualmente conducirá a la vida de una persona cristiana. El no reconocer estas cosas en nuestra vida. Ve como lo dice el apóstol Pablo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza hace que nosotros nos deleitemos en la ley de Dios. O sea, nos gozamos con el Señor. Ahora, la ley de Dios aquí, en este versículo, definitivamente se refiere a la ley de Moisés, a la ley que Dios le dio a Moisés. Él se deleita, él habla de la ley, pero él sabe que la ley es buena. Sabe que la ley le hizo ver cosas. Por Dios, ley, ¿no? Exacto, es por Dios. Claro. Él no está diciendo que la ley aquí uno no se tiene que aferrar a la ley ni nada, ¿no? Pero él está diciendo que la ley a él le hizo ver cosas. Igual que a todo cristiano tiene que hacernos ver a nosotros nuestra maldad. La ley no es para ver la maldad del mundo, ni para ver la maldad de otro. Es para nosotros. Es para el ser humano, para cada uno. La salvación es individual. Cada quien tiene que verse a sí mismo. Cada quien tiene que reflexionar en su camino, en mi camino yo tengo que reflexionar. Yo no tengo que hacer hincapié en esto porque uno como ser humano está ocupándose siempre del otro, como que si el otro tuviera más problemas que uno. No viendo que el del problema soy yo. Nunca vemos esa parte. Que aquí el del problema soy yo, no es mi hermano, sino que yo soy el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que hacerme diferente. Soy yo el que tengo que hacer las cosas. No estar esperando que otro haga. No, soy yo el que tengo que moverme, el que tengo que hacer, el que tengo que predicar, el que tengo que evangelizar. Ese soy yo. Cada quien tiene que pensar así. Cada quien. No el otro. No, es que entonces caemos en comparación. No sé, que él no hace, yo no hago. Eso es lo que nos encanta. Esa es la vieja naturaleza. Y esa es la que tiene que morir. Esa es la que tiene que morir. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra vez en mis miembros. Veo otra ley. Veo
otra ley en mis miembros, mira qué tremendo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miembro de las manos. No, No entiendo. la ley de Dios en este versículo es la ley de Moisés. Claro. Ahí, ¿no? En el verso 22. Ahora, el verso 23 señala el hecho de que hay 4 leyes que se mencionan en este versículo. 3 se encuentran en este versículo y 2 son objetivas y pueden ser que operan en el creyente. Y son, mira, ve, de la ley. Primero, la ley de Dios, que vimos en el versículo 22. Ahora, la ley de Dios es el código de Moisés. Es la ley de Moisés. Es la ley de Dios. Segundo, la ley del pecado. Hay una ley que es la ley del pecado, que nos habla el apóstol Pablo, que estamos viendo aquí en este versículo 23. Es la ley del pecado, es la que él habla aquí, la ley de los miembros, de sus miembros, es la ley del pecado. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente del hombre. Esa es la ley de los miembros, la ley del pecado. Ahora, luego tenemos 2 que son sustitutas, es decir, que operan en la vida del creyente. Y son las siguientes. Primero, la ley de la mente, que nos habla en el verso 23, la que tú estás hablando, Brian. Dice, pero ahora hay otra ley en mis miembros. Es la ley que opera en la mente. La ley de los miembros es la manera en que los miembros funcionan y se apegan a la naturaleza material, a lo material. ¿Qué se refiere con la palabra miembros? A lo material. Hay una ley que opera en mi mente, que es material. Sí, que es la que nos da el afán del mundo. Que es el trabajo, que son las riquezas, que son el prosperar, que es el vivir mejor, que es el comer mejor. O sea, todas esas cosas son hay una ley en mis miembros que me buscan hacer eso. Es la ley carnal, es la vieja naturaleza. Esa es la ley de los miembros. Es la ley del materialismo. El materialismo. Ahora no hay ninguna habilidad dentro del hombre que parezca capaz de cautivar la ley del pecado. Los refuerzos entonces tienen que venir de afuera. Cuando tú tienes esta ley que siempre está atrapándote, que son la ley que es el materialismo, que es las cosas materiales, que te afanas por todas las cosas materiales, entonces tienes que pedir auxilio. A pedir auxilio, buscar ayuda, porque no estás recibiendo nada del Espíritu Santo. Estás buscando con tus propias fuerzas el trabajo, ganar más dinero, para dar, tener algo, no sé, hasta lo espiritual también lo buscas, pero materialismo. Las cosas a tu manera. A tu manera. Estás buscando todo a tu manera. Uno no se libra de la vieja naturaleza cuando es salvo. Y sin embargo, tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. ¿Ves qué tremendo es esto? ¿No? Esto es lo que nos está explicando el apóstol Pablo aquí. No hay poder en nuestra nueva naturaleza por sí sola. Esto hace que el Hijo de Dios, que es honesto, clame. Y ve cómo hace ahora el apóstol Pablo. ¿Qué dice en el versículo 24? Léelo en voz alta, hijo. Brian. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Aquí Pablo, después de haber hecho todo esto, después de haber dicho y leído, que nosotros leemos y nos vemos aquí, ¿cómo nosotros podemos exclamar esto mismo? Esto mismo lo exclamamos nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo me lleva al pecado. La mente carnal nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar, y no solamente estoy hablando de pecado fuerte, sino toda clase de pecado. El simplemente no desear venir a congregarnos es un pecado. Desde el chisme, el homicidio, todo. Ya es un pecado el no venir, el dejar que el diablo no permita que nosotros vengamos a congregarnos, ya es un pecado.
Es un pecado porque estamos agradando la carne. Nos va a quedar acostado, ay, no tengo que limpiar, tengo que asear, tengo que esto, tengo que lavar, tengo que no sé qué, cualquier cosa que salga. Lo que puede ser, porque hay miles de cosas que pueden salir para uno no venir a la reunión. Nada, hay de todo, mira, de todo puede haber. Y el apóstol Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de gloria? Ahora, esto no lo dijo cualquier creyente, ¿no? Esto lo dijo Pablo. Mira, esto no fue, o sea, es que, ve, o sea, ¿qué dejará de nosotros? Pablo nos hace ver su condición humana aquí, que somos iguales todos. Que todos somos iguales, todos pasamos por situaciones, todos pasamos por cosas. Pero tú sabes qué, que cuando uno busca el Espíritu Santo, tenemos revelaciones como lo tuvo el apóstol Pablo aquí y nos las transmite a nosotros. Aunque Pablo era una persona tan narcisista, era una persona orgullosa, era una persona, mejor dicho, humana, carnal, y Jesús, al ver eso, él utiliza, claro, Jesús vino y nos da el ejemplo, Jesucristo, pero nos da también un ejemplo carnal como lo es Pablo. Siendo una persona tan orgullosa, se humilló ante el Rey de Reyes. Y Pablo es un ejemplo, o como dice el pastor Moisés, un espejo hacia la vida de nosotros, diariamente. Amén. Ahora ve, esto nos hace ver el grado de humildad de Pablo que nos expresa, ¿no? Dice, miserable de mí. O sea, ve, esto lo hace ver cuando uno se arrepiente. Cuando uno verdaderamente ve sus errores, cuando uno verdaderamente ve que es pecador, se siente pecador, uno dice esto. Ahora, Pablo la palabra miserable que expresa aquí, se nota que nuestro apóstol estaba cansado, estaba agotado de luchar contra la carne y el espíritu. Esta lucha lo mantenía él, mira, la cabeza grandísima, y por eso le exclama aquí, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero tú sabes qué tremendo es esto, ¿no? Pablo aquí había luchado como luchó Jacob en el Antiguo Testamento, que quedó afectado. ¿Se acuerdan? Como cuando Jacob luchó contra el ángel. Que aquí, así estaba Pablo. Pablo estaba igualito así. Estaba igualito luchando esa lucha espiritual ahí. Tenía esa lucha y el Señor revelándole la maldad de su corazón. Imagínate, revelándole. Y dice, este cuerpo, ¿quién me liga? Ahora, el cuerpo de muerte que menciona aquí el apóstol era una descripción de la costumbre romana. ¿Ves qué tremendo es esto, no? Hay una costumbre romana de encadenar al asesino con el asesinado. O sea, una persona asesinaba a otro y los encadenaban a los dos hasta que se pudriera el cuerpo. Ese era un castigo romano. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era como que estaba atado a algo podrido. Porque él tomó este ejemplo porque los romanos hacían eso. Él era soldado y él cuántas veces no habrá hecho eso. Un asesino asesinó a otra persona y lo encadenaban, amarrado hasta que se pudriera el cadáver ahí con él. Ese era un castigo y después lo metían preso, lo hacían lo que querían. Tenía que llevar consigo el cuerpo hasta que se pudriera, como una pena, imagínate. Esta era la descripción, ¿no? Esta era la descripción, por eso Pablo toma este ejemplo aquí. Ahora recordemos que Pablo dijo miserable, pero no dijo que era culpable. Él dijo nada más que soy miserable por llevar esta condena. Pero él no dijo que era culpable de nada. O sea, que no estaba buscando una remisión de pecado. Pablo no estaba buscando esta cosa, sino cómo ser librado de la servidumbre de la naturaleza, de su naturaleza pecaminosa. Eso era lo que andaba buscando Pablo. Y Pablo, amado hermano, qué tremendo que él se da la respuesta. Ahí el Espíritu Santo le da la respuesta en el versículo 25. Y léelo ahí, Brian. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Alabado sea el Señor. Gracias doy a Dios. El único que nos puede librar de todas estas cosas. El único. Amén. El único. Dios. Trata de guardar la ley viviendo según ella.
Esto tenemos que hacerlo. Es algo que tenemos que hacerlo esto. Y esto no solo conduce al pecado y a la muerte, amado hermano. No habrá ningún fruto en nuestras vidas. Así como dice el versículo 25, esta es la respuesta de socorro que tenemos que hacernos cada uno. Esta respuesta tenemos que darlo. Dios ha provisto la liberación. Dios mismo, amado hermano. Y esto señala el camino al versículo 8 en esta epístola a los romanos, donde la liberación se presenta con todos los detalles. La liberación viene mediante nuestro amado Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también el proceso de santificación viene por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos, amado hermano. El apóstol Pablo concluye y resumió el conflicto que describe en el verso 7, este conflicto que dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Esta pregunta, ¿no? En ninguna manera, él no responde allí, ¿no? Pero yo conocía el pecado, no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Todo lo que conocemos de pecado es porque la ley, si nosotros no conocemos la ley de Dios, no sabemos las cosas que son malas y que son buenas y que no le agradan a Dios. Ahora bien, el apóstol en su nueva naturaleza, el apóstol entendía, mejor dicho, que debía someterse a la ley de Dios. Ahora, una sola predominará en la vida del creyente. Una sola cosa. El confiar en Cristo como Salvador e iniciar una vida de victoria, no en sus propias fuerzas, amado hermano, sino en el poder del Espíritu de Dios. Esto es lo que todos tenemos que buscar. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 25: gracias doy a Dios. Amén. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿a cuál? La pregunta es, y la exhortación es, que nosotros tenemos que servir a la ley de Dios con el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a seguir los caminos del Señor. No es nuestra mente carnal, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo recibimos llenura del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo entendemos? Leyendo la Biblia. Aquí está el cambio. Aquí están todas las cosas en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Llamo a mi esposa para orar. Alabado sea el Señor. Gracias Dios. Gracias Padre eterno por tus regalos, por tus bendiciones y por tu infinito amor, Señor. Gracias Padre amado. Alabado sea Cristo. Gracias Señor. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios por tu palabra de hoy, Señor Dios. Gracias Señor porque nos haces entender tantas cosas, Dios. Ayúdanos Señor Dios Padre a no ser esclavo del pecado, Señor. A buscar siempre, Señor, tu verdad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a tu rey, Padre. Bendice la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Ethel, a su familia, a mi hermana Elcita, a su familia, a mi hermana María, a su familia. Bendice, Señor, a la familia pastoral. Bendice este hogar, esta casa. Bendice a los vecinos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Creo en ti.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Sí, Señor, recibe toda la gloria, mi Dios. Aleluya. La honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, aleluya. Recibe toda. Sí, Señor, alabanzas al Rey. Recibe Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Padre. precioso Te adoramos, Rey. Te adoramos, Hijo Señor. de Dios. Gracias, Señor. Alabanza. Señor Dios Padre Santo. Tú eres Rey, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Señor, gloria a ti. Santo eres tú, Padre. Alaba al Señor. Alaba al Señor desde tu corazón. Adora a Dios. Aleluya, Señor. Alabanzas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Oh, se te merece la gloria, Señor. Mira dónde estamos, Señor. Tú nos has sostenido esta semana, Padre. Tú nos has ayudado día a día a levantarnos porque hemos disfrutado de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y hemos permanecido en pie, no solo nosotros, sino que nuestra familia ha sido bendecida por ti, mi Dios. Y por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos gracias. Aunque a veces hemos sentido desfallecer, tú, oh Señor, mediante tu Espíritu Santo, nos has levantado con amor y poder. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te adoramos, Rey de Reyes. En cada casa, así como el ganadero, Señor Jesús, el endemoniado, tú lo libraste en esa tierra, Padre. Le sacaste todos los demonios, Señor. Cuando te fuiste de ahí, dejaste a él, Señor, sembrado para que predique tu palabra en ese lugar, Señor. Él, Señor, él ya se convirtió después de ser endemoniado, se convirtió en la luz de ese lugar, Señor, porque tú lo hiciste libre. Yo, Señor, veo que en cada casa hay un cristiano. En cada casa, Señor, hay una semilla, Padre, que está creciendo, Padre. En cada casa hay un cristiano que lleva tu palabra a su propia familia. En cada casa hay un cristiano que es la luz de ese lugar, Señor. Y tú eres su fortaleza. Gracias, Señor, porque se está extendiendo tu palabra, Dios. Gracias, Padre Santo. Ahí donde estás, tú eres la luz en tu casa. Tú eres quien tiene que llevar la palabra de Dios a tu familia, a tu hogar, para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Regálanos una semana, Señor, de bendición, de tu fidelidad. Que toda esta semana que empiece, estemos, Señor, viviendo en el Espíritu, Padre amado, alejándonos del pecado. Gracias por las personas que has alejado de nosotros porque no nos conviene, porque caemos en pecado y en dolor, Señor. Hoy decías en tu palabra, en el Salmo 35, Padre 27, de que tú, Señor Jehová, amas nuestra paz, amas nuestra paz. Eso me asombró mucho, porque pensar que el Rey de Reyes, el Dios del universo, ama que estemos en paz, que no te gusta que estemos mal. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor. Por eso, Padre, que esta semana estemos llenos de tu paz, llenos de tu fortaleza, llenos de tu sabiduría. Ayúdanos a tener gozo, a tener alegría, Padre. Ayuda nuestras finanzas, ayuda nuestra salud, ayúdanos en nuestra paz, Padre Santo.
Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu misericordia, por la salvación. Gracias, Padre, te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres portador de la bendición de Dios. Tú eres portador de la luz y la salvación de nuestro Señor. Por eso que en tu interior corran aguas, aguas vivas, ríos de aguas vivas. Por eso que ahí donde estés, adora al Señor, alábale, pues que Él se merece toda la gloria, toda la alabanza. Somos bienaventurados porque Él nos llamó a su redil, a adorarle, a exaltarle para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Oh sí, Señor. Entra en mi vida. Sí, Señor. Aleluya. Sana todo, sana las heridas de nuestro corazón, Padre. Saca las heridas de nuestra alma, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. No te canses de bendecir a Dios. Él pelea por ti. Oh, sí, Señor. Necesitamos milagros en nuestras vidas, Padre. Entra a nuestro hogar. Entra, Señor. Cambia lo que no te agrada. Quita de nosotros lo que no te agrada, Señor. Aunque nos duela, Padre. Si no es tu voluntad, quítalo, Señor. Porque tú eres primero, Padre, en todo. Y como decías hoy, amas nuestra paz. Y a veces necesitas quitar de nosotros cosas para que esa paz llegue, mi Dios. Gracias. Ahorita no entendemos los movimientos que estás haciendo en nuestras vidas. Y a veces nos angustiamos porque las cosas se están moviendo. Pero no sabemos que tú eres el que mueve todo, Señor, para bien nuestro, Padre Santo, para bien nuestro. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a aceptar tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es agradable y perfecta, Padre amado. Tú eres nuestro perfecto Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Estructura, sana todas mis heridas. Sí, Señor, que seamos santos para ti. Gracias, Señor. Haz un milagro en mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Alabado sea Señor. Cristo. Un aplauso al Gloria a Señor. Dios. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Le amamos con todos nuestros hermanos que están en las redes sociales. Que el Señor nos bendiga de gran manera. Amén. Y nos despedimos pues de las redes sociales con nuestro victorioso. Amén, amén. Y nos quedamos con nuestras hermanas aquí después en privado. Victorioso vive en mí. Victorioso vive en mí. Aleluya. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Aleluya. Victorioso Sí, vive en Señor. mí. Te adoramos. Victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Gloria a Dios. Yo cantaré y Cantaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. aleluya. Aleluya. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Amén. Alabanza al Señor, gloria a Damos Dios. gloria a Dios, mis hermanos, los amamos. Dios los bendiga, Dios los
los guarde. Amén. Vamos a despedirnos aquí de los hermanos. Amén, amén. Amén. Amados hermanos, Mi acuérdense de hermanita. compartir el video, amados hermanos. Hermanita. Acuérdense de darnos una manito por Hermanita. allí. Aleluya, Y de aleluya, dejarnos sus aleluya. comentarios. Alabado sea Amén, Cristo. amén. Dios me los lo bendiga. bendiga. Chao. Chao.